Perfecto. Ahí sí podemos empezar. Bueno, ¿alguien más había levantado la mano? Que vi que creo que alguien levantó la mano. ¿No? Bueno, No, dale, aquí lo eh, tenemos. listo. Muchas gracias ahí, Daniel. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver Git y GitHub. Me imagino que muchos de ustedes lo han oído mencionar, conocen algo de él o somos unos pros ya en Git y GitHub. Pero sin importar en qué estado estemos, creemos que es muy importante ver este tema. Es parte importante como una de las herramientas fundamentales de todo desarrollador. Es tan importante así que tenemos que pensar que tanto el manejo, el conocimiento que tengamos de Git y GitHub es, digamos, vital para la hora de conseguir un empleo en la industria. O sea, se tiene que conocer Git y GitHub para siquiera pensar en poder obtener un empleo en la industria. O sea que para nosotros es muy importante. Así que vamos a empezar con esta clase, que sería la clase número 3 de Git y GitHub. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar esta noche? Vamos a hablar de qué es Git, qué son los sistemas de control de versiones, por qué utilizar Git, una herramienta de control de versiones, los comandos básicos de Git, qué son las ramas. Luego vamos a hablar de GitHub, qué es GitHub, las ventajas de utilizar GitHub sobre otras herramientas similares. Vamos a conocer la interfaz, la creación de un repositorio, qué es un pull request y al final unas preguntas si nos quedan algunas dudas. Entonces, vamos a definir qué es Git. Entonces, Git es lo que se denomina un sistema de control de versiones. Una de sus principales características es que es gratuito. Cualquier persona la puede utilizar y desde cualquier sistema operativo. Inicialmente, Git fue desarrollado por un señor que se llama Linus Torvalds. No sé si el nombre les puede llegar a sonar de algún lugar o han escuchado ese nombre. Ese señor es el desarrollador de Linux, o sea, él fue el que creó Linux, que es un sistema operativo de código abierto. En el año 2005, él decidió desarrollar Git debido a que no había ningún sistema de control de versiones en el mercado que supliese las necesidades que requería el kernel de Linux. ¿Por qué? Porque Git básicamente es un rastreador de contenido, o sea, me permite controlar todos los cambios en un desarrollo de software. Para él era muy importante en ese momento porque para aquella época el kernel de Linux tenía alrededor de 1 millón de líneas de código. Eso es bastantes líneas de código. Y controlar cientos o miles de desarrolladores trabajando en el kernel simultáneamente era muy complejo. Entonces él decidió desarrollarlo porque no había ningún software que se ajustara a lo que él buscaba. Bueno. Pero entonces vámonos un poco más atrás. Ya sabemos que Git es un sistema de control de versiones. Pero, ¿qué es un sistema de control de versiones o un VCS como son sus siglas en inglés? Básicamente es un software y una metodología que permite hacer seguimiento a todos los cambios que se realizan en el código en el tiempo. Entonces, a medida que un desarrollador o un grupo de desarrolladores hacen modificaciones al código, el sistema de control de versiones va tomando, digámoslo de alguna manera, va tomando fotografías en el tiempo de ese código. ¿Eso porque es muy útil? Porque a medida que salen nuevas versiones del software o de lo que se está desarrollando, él puede ir tomando fotografías de ese código en cada etapa, lo que me permite tener un historial de versiones, obviamente, pero adicionalmente me permite devolverme en el tiempo si por algún motivo durante el desarrollo se cometió un error. Entonces, como él toma una foto, en un momento dado en el tiempo, yo puedo devolverme a la anterior foto donde no había errores. Entonces, eso me permite controlar todo ese tema como de los errores, pues básicamente. Y esa foto que él toma la guarda en una base de datos interna de Git. Él la mantiene ahí, es una copia que él hace como incremental, 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 cada vez que se va colocando contenido o se va modificando contenido dentro de Git. ¿Por qué también son importantes? Porque, como lo decimos aquí en la presentación, otro gran problema que tiene el desarrollo de software, o problema no, una característica más bien que tiene el desarrollo de software, es que somos muchas personas trabajando en la misma base de código. Si no tuviésemos un sistema de control de versiones, lo que haría cada persona es tener una copia en su equipo de cada una de esas versiones o de una versión inicial y empezaríamos a desarrollar sobre ella, pero sin saber qué cambios o qué modificaciones están ejecutando otros desarrolladores en esa misma porción de código.
al final sería muy complejo unir todos esos cambios sin tener un control de versiones como Git. Además de que nos llenaríamos de archivos y no sabríamos ni siquiera cuál archivo es el que estamos editando o modificando. Ahora más adelante les voy a mostrar un ejemplo de un problema muy común que sucede cuando no tenemos un sistema de control de versiones. Lo vamos a ver más adelante. También nos permite crear flujos de trabajo. Entonces, eh, se refiere a un flujo de trabajo es porque cuando uno utiliza Git, uno debe identificarse ante él y decir, ¿quién es usted? Juan Guillermo Zapata. ¿Cuál es su correo? jzapatah@gmail.com. Entonces, cada vez que yo hago una modificación a mi código y se lo presento a Git o se lo entrego a Git para que él le haga el seguimiento requerido, él va dejando un rastro con los datos de esa persona o ese desarrollador que hizo las modificaciones. Entonces, en todo momento puedo controlar quién ha hecho los cambios y cuándo los hizo en una base de código. Entonces, permite tener un flujo de trabajo. Y aquí la parte de trabajo con versiones. Cada vez que yo hago una modificación al código, cuando yo hablo de modificación al código es que yo simplemente cambié una palabra o cambié una función, cualquier elemento que yo cambie o que elimine una palabra o elimine una línea. Entonces, se crea una descripción por cada cambio que se hace, por el cambio mínimo que sea. Simplemente, digamos, corregí una palabra que le faltaba una tilde dentro del código, en una página web, corregí una palabra. Cuando yo se la presento a Git para que me guarde el cambio, él me va a preguntar, bueno, ¿y usted qué hizo ahí? O sea, ¿usted qué hizo ahí? Y cuénteme qué hizo. Entonces debo dar debo agregar como un comentario o una descripción a eso que estoy haciendo. De esta manera se pueden seguir los cambios entre cada versión. ¿Sí? Y lo que nos dice acá también es importante, el código almacenado en versiones se puede ver y restaurar desde el control de versiones. Es decir, yo puedo volverme en el tiempo, que es lo que les decía en un principio. Yo puedo volverme en el tiempo cuando hay un error o requiero utilizar una versión anterior de ese código. Bueno, sigamos acá. Entonces, aquí nos hablan de los comandos básicos de Git. Pero antes de eso, vamos a mirar cuál es el problema más importante que viene a solucionar Git. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? ¿Siguen viendo mi escritorio? Ok, muchas Sí, gracias. señor. Sí, correcto. Perfecto. Vamos a crear una carpeta nueva acá y le vamos a decir Git. Y voy a abrir la carpeta acá. Le voy a decir que me muestre los iconos grandes. Y voy a crear un nuevo archivo. Documento de texto y le vamos a decir que esta es hoja de vida B1. Listo. No sé si a todos o a alguno nos ha sucedido, a mí me ha sucedido, que yo en algún momento en mi vida hice una hoja de vida, pero a partir de ese momento yo no hice una hoja de vida nueva, sino que lo que yo empecé a hacer fue a sacarle copias a esa hoja de vida y simplemente lo que hacía era que le cambiaba algún elemento, le adicionaba si había hecho un curso o alguna experiencia laboral, o modificaba mi dirección si me había mudado de casa. Bueno, y eso lo hice durante mucho tiempo. En algún momento no volví a hacer hojas de vida, pero necesitaba, por algún motivo, necesitaba enviar nuevamente mi hoja de vida. Entonces yo dije, bueno, empecé a buscar entre las hojas de vida que tenía y al final tenía una decía copia B8, pero cuando yo vi esa hoja de vida me di cuenta de que le faltaban datos. Datos que yo estaba seguro que en alguna de todas las copias de mi hoja de vida existían. Entonces tendría la opción de empezar a buscar una cantidad de hojas de vida, de documentos, para ver en cuál tenía esa información y ponérselo a la versión final. Como yo no tengo un sistema de control de versiones, no puedo rastrear esos cambios en el tiempo. Entonces es ahí donde Git nos sirve muchísimo, porque Git lo que hace es que él puede rastrear o generar una base de datos con todos los cambios que se realizan sobre un determinado documento o un conjunto de documentos o un conjunto de textos, digámoslo así, en el tiempo. Y me permite mirar sobre todas las versiones que lleva hasta un momento dado. Esa es una gran utilidad, pero no solamente se queda ahí, porque es posible que
no estemos hablando de una hoja de vida, sino que estemos trabajando, por ejemplo, en un proyecto de tesis de grado. Normalmente en un proyecto de tesis de grado trabajan múltiples personas. ¿Y qué sucede si empezamos a trabajar 4 personas en un proyecto de tesis de grado, cada uno en su computador y cada uno va teniendo su propia versión? Al final no tenemos una versión entre todos que podamos decir que es la definitiva y muchas veces no vamos a saber ni siquiera dónde están los cambios que hemos realizado. Entonces, eso es muy importante a tenerlo en cuenta porque Git me permite también unir o trabajar en equipos descentralizados, donde haya muchas personas trabajando en el mismo conjunto de archivos o en el mismo conjunto de datos. ¿Para qué? Para evitar todo esto. Por eso se llama un sistema de control de versiones. Entonces, ese es uno de los problemas que resuelve Git y que de pronto se nos parece más común si nunca hemos trabajado con Git, lo que nos permitiría hacer. Ahora sí, vamos a pasar a conocer a Git realmente. Entonces, para ello, la semana pasada enviamos un video, no sé si todos lo pudieron ver, de instalación de Git y de creación de una cuenta en GitHub. Todos pudieron realizar ese proceso o la gran mayoría lo pudo hacer, que fue instalar Git y crear su cuenta en GitHub. Ok, perfecto. Entonces vamos a entrar a esta carpeta. Tengo acá, voy a borrar estos archivos que no los necesito. Listo. Y creo que no me los borró. Ahora sí. Listo. Entonces, estando ya dentro de la carpetica, lo que voy a hacer es darle clic derecho. Eso lo podemos hacer todos. Le voy a dar clic derecho, mostrar más opciones y le voy a decir abrir Git Bash aquí. Esa opción nos debe haber aparecido a todos después de haber instalado Git. Todos debemos tener esa opción, abrir Git Bash here. Listo. Y voy a ampliar la pantalla. Listo. Para que la veamos todos lo mejor posible. Esto no me interesa. Y me va a quedar con esta pantalla. Listo. Esto que estamos viendo acá, esta pantalla negra, es lo que se llama un shell o básicamente una consola de comandos. Me preguntan, qué pena, ¿me repite el paso nuevamente? Sí, básicamente voy a cerrarlo de nuevo. Entro a mi carpeta, clic derecho en mi carpeta, mostrar más opciones. En Windows 10 creo que ni siquiera hay que darle mostrar más opciones, aparece cuando uno le da clic derecho. Mostrar más opciones y luego le digo Git Bash here. Y me abre esta ventanita negrita que aparece acá. Ahora sí, vamos todos igual. Lo pueden seguir o me pueden verlo, pues igual va a quedar la grabación, no hay ningún problema. Ok, esta ventanita que estamos viendo acá es lo que se conoce como un shell. En este caso es un shell de bash, por eso se llama Git Bash. Cuando instalamos Git, él instaló una aplicación que se llama Git Bash, que es un shell de bash. Y ustedes dirán, shell se escribe de esta manera, es un shell. ¿Qué es eso de un shell? ¿Qué tiene que ver con Git y todo eso? Bueno, resulta que cuando empezamos la sesión yo les dije que Git había sido desarrollado por una persona que se llama Linus Torvalds, que es el creador de Linux. Linux utiliza shells. Específicamente utiliza uno de los más comunes, de los shells más comunes en Linux, es Bash, que se escribe así, Bash. Entonces, cuando nosotros instalamos Git, lo que estamos instalando es una consola de línea de comandos basada en Linux. Lo que quiere decir es que ahí adentro tenemos, digámoslo de alguna manera, aunque no es totalmente correcto lo que voy a decir, pero digámoslo de alguna manera, lo que tenemos es una versión miniaturizada de Linux. Ahí tenemos una versión miniaturizada de Linux que solamente me permite ejecutar comandos de consola, nada más. O sea, solamente puedo escribir comandos de consola, puedo preguntarle cuál es el directorio, puedo preguntarle, bueno, una cantidad de comandos de consola, porque el Git está basado en eso. Entonces, por eso lo necesitamos, por eso necesitamos el Git Bash. Es lo mismo que conocemos en Windows como el CMD, el símbolo del sistema, que es este que hay acá. Este es un símbolo del sistema. Este es el que trae Windows y este es el que utiliza Git.
puedo trabajar indistintamente, qué pena, puedo trabajar indistintamente entre el shell que trae Git y el shell que trae Microsoft, trae Windows. Sí y no, porque el soporte para Git dentro del shell de Windows es parcial. Algunos comandos nos van a funcionar, otros no nos van a funcionar. Entonces mi recomendación es, aunque se diga muchos comandos funcionan, aunque muchos comandos pueden funcionar, lo recomendable es siempre trabajar con el Git Bash, que es el shell que trae Git. Habiendo aclarado eso, para poder trabajar con Git requerimos conocer unos pocos comandos, unos pocos comandos básicos de Git, pero también unos pocos comandos básicos de la consola de Linux. Entonces, hay un comando básico que es el comando pwd. Ese comando básicamente lo que me permite es mostrar la ruta donde yo estoy parado en cualquier momento dentro del shell. Si yo le doy enter, él me dice, usted está parado en C de usuarios, JZapata, OneDrive, Desktop, Git. O sea, me muestra siempre la ruta donde yo estoy. Otro comando que es muy importante es el comando cd, que este comando también creo que existía en DOS, sí, en DOS cuando Windows, o existe más bien en la terminal de Windows. Y este comando me permite cambiar entre directorios, o sea, inclusive lo dice cd, change directories. Entonces, este comando me permite cambiar dentro de directorios. Si yo quiero cambiar o subir un nivel en directorio, le digo cd punto punto. Y él se devuelve, miren que aquí estaba en Git, y él se volvió al nivel inmediatamente anterior. Entró al escritorio o entró a desktop. Si yo quiero bajar un nivel, entonces le digo cd espacio y el nombre del directorio. En este caso quiero entrar a Git. Cd Git. Y en este momento ingresé al directorio Git o a la carpeta Git. ¿Cierto? También hay otro comando, va a subirme un nivel, voy a subirme para el escritorio, le voy a decir cd punto punto, vamos a subir un nivel. Hay otro comando que es ls, que básicamente me permite listar, de ahí viene el ls, list, bien permite listar. ¿Qué me permite listar? Todos los archivos o directorios que yo tenga dentro de una carpeta. En este caso quiero listar todos los archivos y directorios que tengo dentro de la carpeta desktop. Entonces le digo enter. Y aquí me dice, vea, usted tiene una carpeta que se llama Store Frontend. Miren que él cambia las carpetas de color y les pone un slash al final. Por eso sé que es una carpeta. Tiene un archivo que se llama desktop.ini y tiene otras tres carpetas, Git, Project y Pull Request Demo. Entonces yo ya sé que tengo ahí esos elementos. Entonces con ls puedo listar. Entonces digamos que esos son los comandos básicos que necesitamos para trabajar con Git. Aún no hemos empezado con Git, sino para movernos dentro de la línea de comandos. Entonces me voy a devolver a mi directorio de Git, que es ahí donde vamos a hacer todas las prácticas por ahora. Entonces, lo primero que le voy a decir es que listo, ¿qué tiene usted ahí adentro? Le voy a decir ls. Muéstreme qué tiene adentro. No tengo absolutamente nada. No existe nada dentro de esa carpeta. Hay un modificador que se le puede dar a ls, que es ls-a. El a significa muéstreme todos los archivos, inclusive los que estén ocultos. Entonces yo le voy a decir ls-a. Y aquí me dijo, vea, usted tiene dos directorios ahí adentro. Hay uno que empieza con punto y el otro con punto punto. Realmente estos directorios no contienen ninguna información relevante para nosotros. Son más bien directorios que utiliza la estructura del sistema de archivos para la navegación. Pero con este comando, que más adelante lo vamos a utilizar cuando estemos trabajando en Git directamente, podemos saber qué hay dentro de nuestro directorio. Entonces le vamos a ir control L. Entonces, volvamos a la presentación un momento. La tengo por acá y tenemos aquí los comandos básicos de Git. Entonces, los comandos básicos son git init, que ya lo vamos a ver, git add, git status, git commit, git load, git push, pull y git clone. Esos son los básicos. Existen otros además de estos, muchos otros. Pero en el día a día, diría yo que con estos comandos cubrimos el 99% de las necesidades. Entonces, son los que vamos a ver.
Y esta imagen que vamos a volver ahora a ella es muy importante para que empecemos a trabajar con Git. Entonces, volvamos nuevamente a la línea de comandos y empecemos a trabajar con Git como tal. Entonces, lo primero que se debe hacer cuando usted va a inicializar un directorio y lo va a convertir en... me perdí leyendo un mensaje que vi ahí. Entonces, lo primero que uno debe hacer para empezar a trabajar con Git es inicializar el directorio o inicializar el repositorio. Como ustedes pueden ver acá, este Git es una carpeta, pero cuando yo lo convierta o lo inicialice dentro de Git, va a pasar de ser una carpeta a un repositorio. Visualmente van a ser iguales, o sea, no va a haber ninguna diferencia con lo que es un repositorio y una carpeta para nosotros, pero en el momento que Git toma control de él, se convierte en un repositorio de Git, en un lugar donde reposan y se hacen seguimiento los archivos de Git. ¿Qué debo hacer entonces para crear un repositorio de Git? Perdón. ¿Qué debo hacer entonces para crear un repositorio de Git? Le digo git init. ¿Qué le estoy diciendo? Señor Git, inicialíceme esta carpeta y conviértamela en un repositorio. Listo, perfecto. Git init. Y me dijo, ok, acabo de inicializar un repositorio de Git vacío en esta ruta. Eso fue lo que hizo, pero la carpeta sigue llamando Git. No cambió de nombre, pero tiene algo que no habíamos visto hasta el momento. Al frente dice main. Ustedes van a decir, yo estoy viendo mi pantalla, en el mío no dice main, en el mío dice master. Pero por ahora vamos a suponer que main y master cumplen la misma función, o realmente cumplen la misma. Luego les voy a explicar por qué no debemos utilizar master y sí debemos utilizar main. Más adelante veremos a qué se debe eso. Entonces, en este momento ya tenemos un repositorio de Git. ¿Recuerdan el comando de ls-a que les enseñé ahora? Si yo le digo ls, me dice usted no tiene nada ahí adentro, eso está completamente vacío, no hay nada ahí adentro. Pero si yo le digo ls-a, miren que además de esos dos directorios que él siempre trae por defecto, apareció un tercer directorio que se llama Git. ¿Qué hay dentro de este tercer directorio? Este tercer directorio es una base de datos. ¿Es una base de datos de qué? Es la que se encarga de guardar todos los cambios que hacemos en un repositorio de Git. Entonces, cada vez que yo hago una modificación, él lleva ese cambio a la base de datos. Él la va guardando, guardando, guardando. Entonces, ahí es donde vive mi repositorio, en esta base de datos. Entonces, cuando esto se convierte en un repositorio, entra a jugar la presentación que les estaba mostrando, entra a jugar esta diapositiva de acá. Ya eso se convirtió en esto, ya no es un repositorio, eso ya se nos acaba de convertir en perdón, ya no es un directorio, eso nos acaba de convertir en un repositorio. Y a partir de este momento, entonces él va a empezar a seguir el flujo que tenemos acá, Working Directory, Staging Area y Repository. O sea, él va a empezar a seguir este flujo de trabajo, que ahora lo vamos a ver más en más detenimiento. Vamos a empezar a hacerlo en este momento para que entendamos qué es eso. Entonces, teniendo esta carpeta vacía, vamos nuevamente aquí a mi Git. Teniendo esta carpeta vacía, vamos a aprender un tercer comando de Linux. Voy a decir que es un tercer comando de Linux o de Mac, que funciona en Windows en estos momentos porque estamos utilizando un bash de Linux, entonces él nos permite hacer, digámoslo así. Vamos a crear un archivo y lo voy a llamar, por ejemplo, vamos a crear un archivo con un comando que se llama touch o tocar. El comando touch lo que hace es crear un archivo vacío, sin nada de contenido dentro de él. El archivo puede tener la extensión que usted quiera, puede ser, por ejemplo, PDF, puede ser Word, puede ser Excel. A él no le importa, él lo que va a hacer es crear un archivo vacío y lo va a llamar readme.md o leame.md o el nombre que queramos ponerle, lo va a llamar así. Enter.
Lo estoy creando dentro de quién? Lo estoy creando dentro de mi repositorio que se llama Git. Eso es lo que acabo de hacer, nada más. Si yo miro entonces con ls, él me dice, vea, usted adentro tiene un archivo. ¿Mm? Listo, pero ¿y qué? ¿Y Git qué ha hecho ahí? ¿O Git qué está trabajando? ¿Qué está funcionando? ¿Qué es lo que pasó ahí? Entonces, en este momento vamos a utilizar el segundo comando que está en la presentación, que creo que es el segundo, que no lo estoy viendo en este momento. El tercero, perdón, que es git status. Entonces, ese comando que vamos a utilizar en este momento, git status, me dice cuál es el estado de mi repositorio de Git. ¿Y ese estado a qué se refiere? Se refiere a en qué estado estoy dentro de cada uno de los pasos del repositorio. Si estoy en el working directory, si estoy en el staging area o si estoy en el repositorio. Entonces le voy a dar enter. Entonces ya ahora nos apareció algo muy interesante y nos dice, vea, usted está parado en la rama main, ¿sí? Me lo recuerda por acá. Usted está parado en la rama main. No ha hecho ningún commit. Cuando se refiere a commit, es decir, no he entregado los cambios a Git. Usted no ha hecho ningún commit. Y me dice, usted tiene estos archivos sin ser vigilados, sin ser, ¿cuál sería la traducción de on track en español? No ¿Quién se están la siendo sabe? seguidos. No ¿Sin están ser siendo qué? seguidos. No están siendo Rastreados, Creados. eso, rastreados, me creados. gusta, rastreados, exacto. Entonces, usted tiene unos archivos sin ser rastreados. ¿Cuál archivo tiene sin ser rastreado? Dice, usted tiene un archivo ahí que se llama readme.md. Entonces me dice, no se ha adicionado nada al commit, pero los archivos no rastreados, tiene archivos no rastreados presentes. Entonces dice, utilice git add to track. Entonces, él me está diciendo, vea, usted me puso un archivo ahí, pero yo ese archivo, digamos que no lo estoy rastreando, simplemente es un archivo que tengo ahí, pero no lo rastreo. Entonces, si recordamos aquí en la presentación, en esta imagen que tenemos acá, él me dice, vea, usted me acabó de colocar un archivo en el directorio de trabajo. O sea que según Git, en esa presentación, perdón, en ese directorio que estamos trabajando, estoy parado acá, ¿cierto? Estoy parado acá. El paso siguiente sería adicionarlo al staging area. El staging area es como el área de preparación. Es decir, yo primero lo empiezo a rastrear, lo paso al staging area donde lo tengo preparado y cuando esté seguro que esos son los cambios que van a ir en mi archivo, entonces le hago un commit y queda en el repositorio. Cuando queda en el repositorio quiere decir que se ha creado una nueva versión de esos cambios. Entonces él ya reconoce una nueva versión de todos los cambios que se han realizado ahí. Entonces ya quedan en mi repositorio. De esa manera quedaría. Entonces vamos a hacerle caso. Él me dice, vea, usted ya tiene los archivos acá. Perdón. Usted ya tiene los archivos acá. Entonces ahora llévemelos al área de preparación. ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿cómo lo hago? Él me muestra acá muy sencillo. Él me lo dijo. Él me dijo, si quiere empezar a hacerle rastreo a esos archivos, utilice git add. Ah, listo, perfecto. Git add. ¿Cuál archivo? El readme.md. Y le doy enter. Esa es una forma. Pero ¿qué pasa si yo tuviese 10 archivos y me aparece acá que tengo unos archivos sin ser rastreados y que utilice git add y no quiero hacer uno por uno? Git add readme.md, git add index.html, git add index.js, lo que sea. Entonces le digo git add espacio y punto. Es lo que está diciendo es que todos los archivos que estén dentro del directorio de trabajo, dentro de eso está el readme.md, me los lleve al staging area. Le doy enter. Listo. Git tiene una característica, es que nunca nos confirma si eso estuvo bien. Él no dice, listo, no, simplemente le di enter y volvió a aparecer al mismo lugar. Pero nosotros ya conocemos un comando, que es el comando git status, que él siempre nos va a decir en qué va el asunto, en dónde vamos. Entonces vuelvo y le digo, listo, git status.
Ah, ya la cosa cambió. Pues visualmente esto cambió de color. Pues simplemente está el mismo archivo, pues cambió de color. Y ya me dice, bueno, en la rama principal, usted no tiene commits todavía, pero tiene unos cambios que pueden ser comiteados, o sea, ya están en el staging area. Me dice, tiene un nuevo archivo. ¿Cuál archivo? El readme.md. Ah, o sea que según la presentación que tenemos acá, yo ya estoy en la segunda etapa, ya estoy acá, mis archivos se encuentran en esta área. ¿Sí? ¿Qué quedaría? Hacer un commit, o sea, decirle Git, aquí le entrego mi archivo, créeme una nueva versión y guárdeme todos esos cambios que yo vaya haciendo. O sea, se crea la versión 1 de ese archivo. Eso es lo que me está diciendo. O la versión N, en este caso es porque apenas es el primer archivo que tenemos ahí, pero se crea una versión de ese archivo. Ah, listo, perfecto. Entonces, vamos de nuevo aquí a Git Bash y me dice, bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es un commit, que sería el tercer comando. Ah, entonces le voy a decir git commit, ¿sí? Que le entiendo, vea, git, le estoy entregando ya este archivo para que me cree entonces una nueva versión. Con el parámetro "-m", que quiere decir que va a llevar un mensaje, porque todos los commits deben llevar un mensaje. ¿Cómo así que un mensaje? Recuerde que al principio decíamos que cuando yo hago o cuando utilizo un sistema de versión de preversiones como Git, siempre debo colocar una descripción de mis cambios. O sea, ¿qué hice yo ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí en este momento? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Entonces, para este caso en específico, yo le diría, adiciono el archivo readme.md, coma. Eso puede ser tan largo, tan corto como usted quiera. Con instrucciones, aquí me equivoqué, con instrucciones de uso del proyecto. Listo. Y cierro comillas y le doy enter. Listo. Él acá entonces me dijo que ya me creó un commit. Me dice main root commit y apareció un numerito todo extraño y me dijo adiciono, me mostró el mismo texto que yo ya le había dicho. Me dijo, se cambió un archivo, 0 inserciones, 0 eliminaciones, que se creó en tal nodo, el tal readme.md. Si yo le digo git status, ¿qué creen que va a suceder? Nada, no me muestra nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo archivos en el working directory ni en el staging area. El git status solamente muestra cuando usted tiene archivos en el working directory y en el staging area. Pero si usted lo que quiere saber es si tiene commits o quiere ver los commits que ha realizado durante el tiempo, viene otro comando que se llama git log. Y git log, perdón, es que ando un poquito mal de la garganta. Git log lo que hace es que me permite ver todos los commits que yo he realizado en un proyecto. Todos, me permite ver todos los commits que yo tenga ahí. Le voy a dar enter. Y básicamente me muestra esta información. Vamos acá. Ok. Entonces, ¿qué me muestra? Me dice el commit. Y el commit es este hash que ustedes ven acá. ¿Qué es un hash? Es básicamente esto que ustedes ven acá. Es una cadena o un texto, letras y números grandísimo que identifica el commit. Este hash es único. Este hash es único dentro de todos los commits. Entonces, por eso Git sabe que no se va a repetir, no se va a repetir. Yo puedo hacer cantidad de commits en el proyecto y nunca va a haber dos iguales y no se puede repetir porque es que este es mi identificador. Por eso es que él sabe cuándo hizo un commit y en qué fecha o en qué momento. Luego me dice, vea, el commit se hizo en la rama main y está ubicado en la cabeza. ¿Qué quiere decir eso de cabeza para que, pues digamos que no es tan importante en este momento, pero quiere decir que a medida que yo voy haciendo commits en mi proyecto, entonces ellos se van apilando uno debajo del otro, empezando el primer commit, que siempre va a estar en la cabeza, es el último commit que se haya hecho. O sea, el último commit que usted hace siempre va a ser la cabeza. Y de ahí para abajo vienen todos los commits anteriores.
Entonces él me dice, vea, en la cabeza, en el main, se hizo este commit porque es el último que se hizo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Juan Guillermo Zapata y lo hizo en la fecha, en el martes, mayo 23, a las 8:06 de la noche, en GMT-5. Bueno, eso es simplemente indicación de fecha y hora cuando se hizo. Y me dice, vea, y usted colocó una descripción en el archivo README-MD, dice, con instrucciones de uso del proyecto. Entonces, en este momento ya hicimos nuestro primer commit. Si ustedes están siguiendo hasta el momento lo que llevo hecho, les debe haber funcionado igual, pero pudo haberles sacado un error diciendo de que primero deben identificarse. Es decir, deben decirle quiénes son, cuál es su nombre y cuál es su correo. A alguien le sucedió eso, que le esté pidiendo primero el nombre y el correo. Les apareció un mensaje de esa manera, o pues si lo están haciendo. Veo por acá a Luis. Luis, ¿qué te sucedió? ¿Quieres puedes hablar? No, realmente a mí no me da, ya les digo que me muestra. Me dice que, espérate que me perdí. Eh, dice, pues ahí en hit log, dice falta your current brand, algo así, my voice no, algo así, no sé inglés, Eh, pero no me muestra pues lo que le aparece a usted acá, no me aparece. bueno, si quieres me puedes compartir la pantalla. Daniel, ¿le puede compartir pantalla, cierto? Sí, ya Dani, listo. sí, él podría compartir. Si quieres, compárteme la pantalla. Listo, ya va. Regala un momentico, por favor. Tranquilo. Juan, que creo que tienes que soltar primero la pantalla. Listo, mira lo que me aparece, Espérate yo don Guillermo. acá. Sí, espérate, yo dejo de compartir de aquí. Bueno, acá. Listo, compárteme tu pantalla. ¿Qué te dice? No, no la están viendo ahí. Sí, ya la estoy viendo, ya la estoy Ah, ok, viendo. ok. Listo. Pues ahí yo cogí el archivo pues que estaba de Plaxi, ¿cierto? El Ajá, que teníamos ahí, lo cogí y lo hice pues como traté de seguir bien el paso a paso que estabas dando. sí. Y aquí veo que Y, dice que tienes archivos sin traquear, entonces tiene unos cambios, dice, tiene unos cambios para comitear, o sea, tiene ya unos cambios en el staging area, que son todos esos, ya dice nuevo file, git node, ta, 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 ta. Y además de eso sí. tenía dos archivos sin traquear. Sí, bueno, porque es que usted nunca ha hecho commit. O sea, usted primero, acuérdese, antes de poder usted hacer el commit, usted tiene que decirle que git add y no le estás diciendo git add en ninguna parte, sino que le hiciste bueno, y le hiciste un git log, pero sí, te saca el error, es porque como no tener ningún commit, entonces está diciendo, no, pero es que usted no tiene ningún commit en este momento. Para que te aparezca el log, tenés que darle git add y luego git commit. Es lo que debes hacer. Hazlo. Hazlo si quiere ahí. Ahí Primero mismo tiene pues. que decirle git add. Listo. Y, Git y espacio add, add, espacio punto. Porque si no lo haces punto. con punto, te tocaría, Ah, no, ok. pero espacio. Ah, Tienes que espacio, ponerle sí. espacio punto. Un solo espacio, ¿cierto? Sí, un solo espacio. Porque no lo haces así Ok, de esa manera, te toca hacerlo uno por uno. Y eso es muy largo. listo. Listo. Y Enter. enter. Ajá. Pero ese paso creo que yo lo hice por allá más arribita. Vuelve a muestra un error. Espérate un momentico. ¿Cómo llamaste el archivo? Creo que es por el nombre de la extensión de Es la por el No, le nombre de ese puse, archivo. Es que lo sí, llamaste readme punto. le puse el mismo nombre que usted le puso como para estar como No, pero más lo conectado. llamaste, Ahí no, le no lo. falta después del punto algo. Juan, y lo que pasa Sí, es que tiene dos archivos. Si te das cuenta, tiene MD y MD y README. readme, sí, pero lo que está sucediendo es que él no puede entender un archivo que se llama readme punto. Recuerden que los nombres de los archivos tienen nombre y extensión.
Y tú lo que me pusiste fue un archivo que se llama MD y un archivo que se llama readme punto. ¿Qué debes hacer? Borrar el archivo que se llama readme punto. ¿Cómo borra usted un archivo? ¿Cómo borra usted un archivo en la consola con RM? Entonces dale RM Así, espacio ¿sí? readme readme, eso, punto. Así, Sí, y el punto. Vamos a ver si sin te lo borro. espacio, No, sin sin espacio. espacio. Sí. Ok, Y enter. enter. Listo. Y borrame el que se llama MD. Dale RM RM, MD. punto. Ah, no, No, ese es sin eso no punto. lleva ningún punto, Sí, eso es un sí. archivo. Sí, 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 no, ya. Listo. Ya le cogí Ahora la idea. creemos un archivo en blanco que se llama readme.md. ¿Cómo lo creas? No, calma, calma. ¿Cómo crea usted un archivo en blanco? Que lo vimos, es uno de los comandos. Entonces es con No, touch, no recuerdo. touch. Eso. No. TOU. ¿Sí? CH. C. Eso. De casa. CH. Ok. Eso. Espacio. Y el archivo vamos a llamar readme, o sea, readme.md. Ok. Enter. Listo. Y le das enter. Listo. Entonces, dale por favor git status para saber cómo está mi rama principal. Entonces, ahora sí me dijo, usted tiene por allá unos archivos pendientes de hacerle commit, ¿cierto? Los que están en verde, quiere decir que están en la rama, perdón, están en el staging area. Y el que está por allá en rojo, el readme.md no lo está traqueando, no lo está siguiendo, rastreando. Listo, entonces vamos a adicionar ese readme.md al staging area. ¿Cómo lo hago? Entonces es con el comando git add. Punto, ¿cierto? Espacio, Espacio y siempre punto. espacio, punto. Sí. Y enter. Ya. Sí. Mira que ya no te salió ningún error, que ahorita te salía. Entonces dale Eso. nuevamente guía status. Listo. Mira que al final te aparece el readme.md. Listo. Entonces dale Listo. ahora git commit con O doble M. ¿Listo? Espacio. Listo. -M. Espacio. Y entre comillas dobles el mensaje que quieras colocar del commit. ¿Qué es el mensaje del commit? Es la descripción del commit como tal. Entonces, no sé, puedes Corre. colocarle, por ahora, puedes colocarle, este es mi primer commit de prueba o primer commit de prueba. Listo. Y cierra la comilla, eso. Y enter. Listo. Y mira que ya Listo. ahora sí no salieron errores. Ya me está diciendo, hizo un commit, hizo 17 archivos, cambiaron 1966 inserciones y muestra todos los archivos que tiene ahí. Entonces, si yo quiero saber qué cambios hay ahí, o más bien, quiero saber el estado de mi commit, ¿qué comando debo decirle? ¿Git qué? Espérate. ¿Git status o git log? Log. Log, exacto. Git log me muestra es cuando ya tengo commit, o sea, me muestra los cambios a nivel de commit. Entonces le doy git log, enter, listo. Este es mi primer commit Listo. de prueba. Te dice que el commit tiene un hash, que era lo que le estaba mostrando ahora, y ya logramos hacer el primer commit. Entonces miren que realmente hay que aprender es una secuencia de pasos. Listo, Muchísimas muchas gracias, Juan. gracias.
No, con gusto, muchas gracias. Ya voy a coger yo el control acá. Eso. Juan y Miguel tiene la manito alzada. Sí, dime, Miguel, Bueno, cuéntame. gracias para todos. Sí, Mi pregunta es, bueno, yo he seguido el ejercicio y pues digamos que no he tenido pues aparentemente mayor error en hacer el ejercicio. Mi pregunta es que su merced empezó desde el escritorio. sí, ¿Mm? sí, Entonces, y desde ahí puso Git Bash Here, que entonces era abrir aquí, bueno, listo. sí, Pero a mí yo hice lo mismo y bueno, como tengo unos por decirlo así, bueno, ay, se me olvidó. Bueno, unos accesos ahí. Entonces, digamos, cuando yo voy haciendo el ejercicio, pues me sale que en el escritorio hay todos esos accesos directos sí, a los... claro, Listo, sí. claro, Pero lo que a mí no me salió, digamos, por ejemplo, en el principio, es esa carpetica de Git. O sea, me dice que sí estoy en el sí. escritorio, pero le digo que me muestre la carpeta de Git, como su merced lo hizo al principio. Bueno, entonces, eh, y, sí, dale, no, dale. o sea, no me sale, me dice que ahí sí me pasó, me apareció un error. Bueno, Me decía, no lo tengo entonces yo te voy a acá. mostrar, listo, yo te voy a mostrar algo primero que todo. Yo lo empecé a hacer en el escritorio, Exacto. ¿cierto? Pero yo en el Sí. escritorio, esta carpeta que se llama Git, la creé. O sea, yo la Ah, creé. ajá, ok, ya, Entonces, listo, ¿qué ya. puedo hacer? Yo, por ejemplo, puedo decir nuevo carpeta y digamos que esta carpeta la voy a Mm. llamar estudio. Y listo, desde Estudio. ahí se abre la Listo. carpeta de estudio, ¿no? Perfecto. Entonces, suba, entro a la carpeta, clic Sí, derecho, mostrar más opciones, Git Bash Here. Y él me va a sí. abrir entonces el Git Bash en esa carpeta que se llama estudio. Mira que me lo abrió. O sea, Exacto. ese Git fue una carpeta que yo creé. ¿Y de qué nombre le puse? Le puse Listo. Git. Como puede ser cualquier Perfecto. nombre. ¿Sí? Ah, no, perfecto, perfecto. Ahí ya está aclarada toda la duda. Qué pena con usted, sino que sí, o sea, omití el paso de crear la carpeta. Y la verdad, Ah, eso ok. era lo que tenía la duda. Pero Sí, de no. resto, entonces, todo está muy bien. Muchas Sí, gracias. donde tú lo hagas, él te abre el Git Bash ahí. Listo. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Gracias. Alejo. Alejo, Hola, buenas adelante. noches. ¿Cómo Buenas están? noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Tengo una pregunta, pues, a mí sí me salió, pues, como bien. Ya me salió todo, pero listo. Con esa lógica que usted nos dice que arrancamos, pues, haciendo los commits, empezamos pues, comunicándonos con GitHub, ¿cierto? No, hasta el momento no nos hemos comunicado con GitHub. Estamos No, locales, con Git, solamente locales. locales. Y la otra parte también se comunica, pues, local y después se unen, ¿cierto? Sí, o sea, es En decir, alguna parte. uno primero trabaja localmente con Git y Mm, después tu repositorio local lo subes a la nube a través de GitHub. O sea, ya ahí es cuando quedaría en la nube, ¿cómo? Con GitHub, que no es el único, sí. pues. Además de GitHub existe Bitbucket, existe GitLab, bueno, hay muchos, pero el más conocido es GitHub, digámoslo así, y el que nosotros vamos a ver. Entonces, en esa parte, cuando uno ya trabajó en un tiempo y la otra parte trabajó la otra, uno antes de ese proceso debería anteponer otra, pues para no poder arrancar desde donde empezó el otro, no. Sí, claro, o sea, ya ahí lo que me están diciendo es, por ejemplo, si ese es un caso diferente, no estamos arrancando un proyecto desde cero, sino que el proyecto ya empezó a funcionar. Y digamos que nosotros somos desarrolladores nuevos en la empresa y nos dijeron, vea, nosotros trabajamos en este proyecto. Entonces, el proyecto ya está hospedado en GitHub y yo no voy a arrancar desde cero. Entonces, lo que hay que hacer ahí es un Git clone. El Git clone lo que hace es que me clona un proyecto existente en GitHub y me lo lleva a mi Git local para yo trabajarlo. Y a partir de ese Ah, ok, momento, ok. entonces yo hago mis commits locales, trabajo local como en Git, como lo que estamos haciendo en este momento normal. Y cuando desee subir mis cambios al proyecto que está en GitHub, entonces ejecutamos otro comando que ahora lo vamos a ver, que es un git push para subir los comandos a mi GitHub, ¿cierto? O sea que cada vez que vayamos a empezar ya un proyecto que ya arrancó, Se simplemente clona arrancamos es con el clon con el clon, para porque poder si ahí el sí proyecto empezar ya a está en la trabajar. nube, es un clon. Eso es por un lado. O lo otro es que si vos no tenés acceso, porque a ver, eso no sé hasta si, no vamos, creo que vayamos a llegar hasta allá. Pero lo que sucede es que
las empresas tienen organizaciones creadas dentro de GitHub. Entonces, ciertos usuarios dentro de GitHub son colaboradores. Los colaboradores pueden hacer o enviar cambios directamente a los repositorios a los que estén como colaboradores. Pero supongamos que no seamos colaboradores. Entonces, en ese caso, lo que nos toca hacer es un pull request, que eso lo vamos a ver al final. Es una manera diferente de hacerlo Como pedir permiso. para pedir permiso de que tomen mis cambios y los introduzcan al repositorio. Entonces, ese es un pull request. Ese lo vamos a ver al final. Entiendo, ¿Listo? bueno, gracias. Listo. Bueno, por ahí. Sigue ¿Quién más? Luisa. Luisa, cuéntame. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, para Gracias. preguntarle, pues no sé si lo vas a explicar más adelantico, lo que dijiste ahorita del main y el master, ¿cuál es la diferencia que a algunos les salga el main y a otros les salga el master? Y si yo lo puedo cambiar por Sí, main, claro. ¿y cómo sería? Bueno, hagámoslo en este momento antes de continuar, que eso igual es un cambio, simplemente cambiar de main a master, pero les voy a explicar por qué. Cuando uno instala por defecto Git en Windows, él siempre dice que la rama principal de todo repositorio se llama main. Ese es el nombre de mi rama principal. Main, perdón, master, siempre, master. Así la llama Git. Pero resulta y sucede que a partir del año 2019, 2020, básicamente con un movimiento que tiene mucho que ver, aunque no solamente que tiene que ver con eso, pero por esa época empezó el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos y muchos movimientos acerca de, digamos, una comunicación más inclusiva. Se determinó por parte de la gente de GitHub que utilizar la palabra master es muy racista. Entonces, por eso es que ustedes no van a encontrar de pronto repositorios muy viejos, pero es muy raro encontrar en GitHub repositorios que todavía utilicen la palabra master, porque se considera que es muy racista decir master. Entonces, se sugirió que todos los repositorios que se suban nuevos a GitHub y todos los repositorios que se suban o que se creen nuevos localmente deben llamarse main. Lo que sucede es que Git, pues por defecto siempre lo instala con master, pero eso se soluciona muy fácil. Lo que tenemos que hacer es cambiar la rama global, es decir, decirle que mi rama, que todos los repositorios a partir de este momento van a empezar con la rama main. ¿Cómo se hace eso? Eso es un comando que lo tengo incluso por acá a la mano. O sea que ese paso solo se haría una sola vez. Una sola vez. ¿Cuál paso es este? Entonces, vamos a... Es este paso. Escribir en la terminal, decirle git config espacio menos global init.default branch main. Solamente se hace una vez. Nunca más hay que volverlo a hacer. Y eso es lo que Juan, ¿los hace... puedes pegar en el chat, por favor? Sí, claro, peguémoslo aquí en el chat. Pega. Y que ya no me pega, ¿por qué? Copy. Ahí. Ese paso solamente hay que hacerlo una vez. Aplica para todas las ramas a excepción de la rama en la que ya está creada, porque eso lo que está diciendo es que aplica para todas las ramas nuevas, es decir, para todos los repositorios nuevos. Como este ya está creado, va a seguirse llamando master, pero no se preocupen que cuando lleguemos a la parte de GitHub, GitHub se va a encargar de eso y nos va a cambiar el nombre de la rama por main. ¿Sí? ¿En qué contexto se considera master racista? Porque en Estados Unidos existe la costumbre y existía la costumbre en la época de la esclavitud en que se decía master and slave, maestro y esclavo. Utilizar ese par de palabras se considera esclavista. Eso por lo mismo no se volvió a utilizar. No sé si conocen pues de pronto esa parte. En los computadores, anteriormente, hace mucho tiempo en los computadores, los discos duros se llamaban, un disco se llamaba master y después otro disco se llamaba esclavo. Entonces, eso tampoco lo volvimos a ver. Entonces, se considera muy racista utilizar la palabra master y por eso GitHub ya no lo está permitiendo en repositorios nuevos. ¿Cierto? Listo. Entonces, continuemos por acá. Entonces, ya hemos creado nuestro primer
Ya hemos creado nuestro primer commit. Listo. Este proceso se va a dar muchas veces en el día. Muchas veces en el día. ¿Cómo así? Entonces voy a minimizar acá. Voy a abrir mi Visual Studio Code, que ya conocemos algo de Visual Studio Code. Vamos a ver qué tengo abierto acá. No tengo abierto nada. Y voy a llevar mi carpetica Git para acá, para mi Visual Studio Code. La voy a poner ahí. Y aquí tengo entonces mi readme.md. Es un archivo que no contiene nada internamente. Entonces yo voy a colocar, bueno, entonces primero que todo, el archivo readme.md. ¿De dónde salió ese archivo y por qué dije que creáramos eso? Los archivos readme básicamente son archivos que básicamente contienen información del proyecto. Cuando uno encuentra un README, básicamente le dice a usted, este proyecto fue creado por Pepito Pérez, utiliza tal tecnología y para que usted lo pueda utilizar debe descargar tales herramientas o instalar tales herramientas. Entonces, es un archivo muy común. Casi todos los repositorios lo tienen, pero básicamente es un archivo de texto. Entonces, vamos a decir, este es un texto de prueba. Entonces ya le puse contenido a ese archivo. Lo voy a guardar. Control S. Listo, lo guardé. En Visual Studio Code, él también tiene algunas herramientas que me permite determinar si he modificado un documento o no que está dentro de un repositorio de Git. En la parte inferior izquierda, no lo puedo ampliar más, pero en la parte inferior izquierda de mi pantalla, miren que me está diciendo Git main branch main y dice que estoy parado en la rama main en Visual Studio Code. Adicionalmente, cuando hice la modificación, me cambió el color del archivo y me puso una M. Y me dice que el archivo readme.md ha sido modificado. ¿Por qué? Porque Visual Studio Code detectó que esto es un repositorio. Entonces, al detectar que es un repositorio, él ya sabe que cuando se realizan cambios dentro de él. Y si ustedes miran, acá al lado izquierdo donde están estos iconos, el tercer icono de arriba abajo es el Source Control o el control de fuentes. Ahí, si yo hago clic, él me dice que yo tengo unos cambios para ser comiteados. O sea, inclusive desde Visual Studio Code yo podría hacer commit directamente. Nosotros no lo vamos a hacer así, porque nosotros estamos aprendiendo las bases de Git. Entonces no me interesa todavía utilizar estas ayudas, me interesa más que utilicemos la línea de comandos. Entonces ya sabiendo esto, yo acabo de modificar mi archivo. Como yo modifiqué este archivo, si yo me vengo para acá, voy a borrar todo esto que ya tenemos mucha información ahí. Si yo me vengo para acá y le digo, venga, ¿cuál es el estado entonces de mi repositorio? Le digo git status. Y me dice, vea, ese archivo readme.md usted lo volvió a modificar. Es decir, cada vez que yo haga un cambio dentro de un elemento, dentro de mi repositorio, siempre ese cambio va a afectar todo mi repositorio o va a afectar todo mi Git como tal. Entonces me dice, vea, usted acaba de modificar el archivo readme.md. No sé qué le hizo, algo le cambió. ¿Qué debía hacer? Ah, entonces lo debo adicionar git add punto. Ah, listo. Entonces ya lo adicioné. Entonces miremos a ver si está adicionado en el staging area. Git status. Ah, sí, ya está en el staging area porque cambió de color. Ah, entonces ahora comitelo. Git commit -m, comillas, y lo vamos a decir segundo commit. Pues aquí quiero hacer un paréntesis muy grande. Quiero hacer un paréntesis muy grande porque los mensajes de commit o este mensaje de commit que yo puse acá no lo deben hacer. Esto es simplemente a nivel didáctico. Los mensajes de todo commit deben ser mensajes que nos expliquen qué se hizo en ese commit. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en un equipo de desarrollo y todo esto va a ir a GitHub, a nadie le va a servir un commit en cuya descripción diga segundo commit. O sea, uno debe colocar algo que sea entendible para todos y que puedan decir, vea, sí, es que lo que se hizo en este commit fue tal y tal cosa.
Entonces, por eso siempre los mensajes de commit deben tener un sentido. Aquí es simplemente porque estamos aprendiendo. Entonces, lo voy a dejar segundo commit y le doy enter. Listo. Entonces le digo, git status. Ya no me sirve porque en la rama main pues no tengo nada para comitear y mi área y mi directorio de trabajo está limpio. Entonces ya tengo que utilizar es git log. Listo. Me dice git log. Y aquí me muestra los dos commits. Entonces aquí está el primer commit, que es el que está parado en la cabeza, que fue el último que hice. El último que hice siempre va a ser el primero que está en la cabeza del repositorio, están en main, y el segundo commit, que fue el que había hecho anteriormente, es el que aparece acá. Y eso nos lleva, bueno, ya, ¿quiénes levantaron las manos? Qué pena. Manuel Alejandro y luego Sí, Paola. listo. Adelante. Hola, 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 ¿cómo estás? Juanqui, ¿cómo estás? Bien, bien, Juanqui. Bueno, Yo sé si de pronto la pregunta es como pertinente en este momento, pues mejor esperar a que avancemos un poquito, pero uno puede hacer un commit con solo un archivo de, del repositorio, o sea, uno que esté en el stage area. de poder hacerlo, siempre lo vas a poder hacer. O sea, eso no es lo que se hace normalmente si de pronto se hallaba la pregunta. Porque uno lo que hace es que normalmente trabaja en varios archivos, modifica varios archivos y después todo eso lo lleva al staging area y hace un commit con todo eso. Pero sí, se puede hacer, o sea, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que, y por ahí veo otra pregunta, que qué regla seguir para que debe seguir para considerar hacer un commit. Pues ahí les contesto a las dos. Yo realmente pienso es que uno debe hacer commit cada vez que se termine una función. Es decir, cuando lo que usted haga sea una unidad funcional. Es decir, que ese cambio que usted realizó en ese archivo o en ese conjunto de archivos sean como una unidad funcional, que aporten algo en el proyecto que estamos trabajando. Como puedes hacer un commit uno en el día, puedes hacer 20 commit en el día. Eso nadie te está diciendo cuánto es el máximo y cuánto es el mínimo. Lo que sí no se hace tan seguido es hacer un push, es decir, llevarlo a la rama central en GitHub. Pero no hay realmente un más y un menos, sino que como que usted dice, ve, este trabajo que hice, estos archivos que modifiqué, ya llevo 3 y 4 horas trabajando en este, pues hagámosle un commit, no los dejemos por ahí, ¿cierto? Entonces, es algo subjetivo, como dice Arnulfo, es algo subjetivo, pero básicamente es como cada vez que uno termina una unidad funcional. Allá viene otro tema, y es el tema de las ramas, por ejemplo, que es el siguiente que vamos a tocar. Uno también hace commit con errores. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, vea, yo estoy trabajando en este proyecto, pero quiero probar algo nuevo. Entonces, ¿qué hago yo? Me creo una rama, que ahora la vamos a ver. Me creo esa rama y lo que hago es que ahí pruebo y pruebo y pruebo. Y eso también le hago commit, aunque yo sé que es posible que muchos de los cambios que yo estoy implementando en la rama nunca lleguen al principal, pero simplemente por probar puedo estar haciendo commit con código que yo sé que tiene algún detalle o tiene algún error. Entonces, digamos que eso es subjetivo, pero sí, varias veces al día se hacen commit, diría yo. ¿Queda claro ahí? Sí, sí, señor, muchas gracias. Bueno, ¿y quién más tenía la mano levantada? Paola. Paola, Buenas noches. adelante. Qué pena la pregunta, pero me perdí. No supe cuando empezaste ya a hablar lo del visual. Ya no me aparece el archivo, o sea, lo que te está saliendo a ti. Yo abrí el visual y abrí creo que el readme, pero no Mira, ¿qué hice yo? Voy a cerrar acá me perdí. esto. Close folder. Yo qué hice simplemente abrí el Visual Studio, Mm, ¿cierto? Abrí el Visual Studio y la carpeta que se llama Git, que la tengo aquí en mi escritorio, la moví hacia el Visual Studio. ujú. Y en ese momento, pues me apareció el archivo readme.md y lo edité directamente, porque se supone que el archivo readme.md está dentro de la carpeta Git. ¿Sí? Entonces Ok. tendrías que fijarte que sí, que, o sea, si tú mueves, o sea, si tú arrastras tu carpeta adentro del Visual Studio, dentro de esa carpeta, en este caso se llama Git, debe estar ahí el archivo adentro. Sí, ahí Tienes que está. verificar eso. Entonces, si está adentro, sí te va a aparecer el archivo readme.md. Sí, ahí está, pero cuando volvimos otra vez al Git, ya lo que empezaste a hacer, a mí ya no me aparece el archivo como tal, o sea, me aparecen las
El texto, sea, pero por ejemplo, modify readme no me parece en Git. vamos a decirlo. Entonces, ¿qué es lo primero que debes verificar? Como nosotros estamos parados en la carpeta, pues lo primero es verificar que el archivo sí esté ahí. ¿Cómo lo verifico? Con un Sí. ls. Entonces, Sí, ya primero lo es sé, que sí. sí, ahí está. O sea, físicamente el archivo está. Ujú. Lo otro que debo saber es, listo. Bueno, alguien dijo por ahí, guardaste los cambios en Visual Studio. Ah, sí, esto sí. Es posible que haya sucedido eso. No le diste control S, Mm, que es para guardar cambio. En mm, Visual Studio que se guarda con control S, que es pues, la manera más rápida. Listo. Ok, listo. Ok, bueno, Vale, muchas gracias. con gusto. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué pasa? Desde que empezamos, miren que si yo me voy aquí a la presentación, lo que hemos estado haciendo es seguir este ciclo. Este ciclo, como me lo preguntaban ahora, ¿cada cuánto hago commit? No sé, como puede ser una vez al día, pueden ser 2, pueden ser 10. ¿Puedo hacer commit de un solo archivo? Pues no es lo más común, pero sí se puede hacer commit de un solo archivo. Pero entonces este ciclo, mientras estamos trabajando en un proyecto de software, se repite constantemente. O sea, esto se repite varias veces al día, todo el día. Y eso es lo que hemos hecho. Cada vez que el ciclo se repite, al final se crea un nuevo commit. Siempre un nuevo commit, un nuevo commit. ¿Cuántos commits puede haber por rama? Infinitos. O por proyecto, infinitos. Los que se necesiten todos los días se hacen commit. Entonces, hemos seguido este ciclo, que es el que tenemos allá. Pero viene aquí otro tema, y es el tema de las ramas, ¿sí? O los branches. Entonces, vamos nuevamente a nuestra terminal de Git Bash. A ver, acá, listo. Listo. Vamos nuevamente a nuestra terminal de Git Bash. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a borrar acá. Nosotros, cuando creamos un repositorio, Git nos crea una rama y la llama la rama master o la rama principal. En este caso yo estoy parado en la rama main o la rama principal o la rama master. Él crea una rama. Pero cuando se desarrolla software, el desarrollo del software no es lineal. ¿A qué me refiero con eso? Pensemos en lo siguiente. Vamos a sacar una plataforma de comercio electrónico y se va a llamar Mercado Libre. Nosotros vamos a sacar una plataforma de comercio electrónico que se llama Mercado Libre. Entonces nosotros llegamos y la desarrollamos en la rama principal. Se llegó el día, la sacamos al público, está una maravilla. Pero apenas empezó a funcionar la plataforma, muchos usuarios se empezaron a quejar y dijeron, oiga, pero ¿a ustedes cómo se les ocurrió sacar la plataforma si dentro de los productos yo no tengo galería de imágenes de los productos? Y uno diría, pues es que eso es básico, ¿cómo salió la plataforma al aire y no tiene una galería de los productos? Entonces tenemos dos opciones, sencilla. Uno es decir, uy, qué pena, vamos a bajar el sitio que ya está publicado, que lo conocen millones de personas, para arreglar eso y después volvemos y lo subimos cuando tenga la galería. Esa es una opción, no voy a decir qué pienso de esa. Opción 2, entonces creamos una rama que se llama hotfix o fix o arreglos, y lo que hago es que mi producto que está publicado y todo el mundo conoce, lo dejo en mi rama main tranquilito y no lo toco. Y me creo una segunda rama que se llama, no sé, fix o arreglos. Y en esa rama voy a hacer todos los cambios y todas las modificaciones que necesito para arreglar la rama main. En algún momento, la rama fix o la rama arreglos se va a unir con mi rama main y va a ser publicada. De esa manera me evito un problema muy grande. No tengo que sacar mi sitio web de funcionamiento, sino que básicamente lo que hago es que dejo que siga trabajando, porque aunque no tiene la galería de imágenes, el sitio funciona. Y mientras las personas sigan pudiendo entrar al sitio y trabajando en él, entonces yo por debajo, en mi rama de arreglos, voy haciendo los cambios que requiero y al final los uno con mi rama principal cuando los cambios estén realizados. Por eso la imagen que tenemos acá. Esa imagen ejemplifica, que no era esto, lo que íbamos a ver es esto. Esa imagen ejemplifica
cómo funciona en la vida real el desarrollo de una aplicación o el flujo de trabajo de una aplicación dentro de Git. Yo tengo una rama main, que es la rama principal, y sobre ella voy trabajando y es la que siempre está publicada y la que todos mis usuarios ven. Pero yo a medida que voy trabajando en la rama main, yo voy agregando nuevas características, pero yo esas características no las puedo introducir directamente a la rama, perdón, sí, a mi rama main, al producto principal. Lo voy haciendo en otra rama que va paralela a ella, que la llamo, por ejemplo, develop. Y esa rama en algún momento, cuando esté todo probado, que todo funciona, se unirá a la rama main. Entonces, así funciona en la vida real. Vamos a hacerlo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a crear una rama. Entonces, tenemos la rama main. Y vamos a crear una rama. ¿Cómo se crea una rama? Es con git checkout -b. Aquí le estoy diciendo git, cámbiese a la rama. ¿Y a qué rama? Entonces le estoy diciendo git, cámbiese a la rama y créeme la rama. ¿Cómo la va a llamar? La vamos a llamar pruebas. Testing, la va a llamar testing. Testing. Listo. Listo. Y me dice, vea, usted se acaba de cambiar a la nueva rama testing. Y aquí me dice testing. Miren que ya no dice main, como decía al principio, sino que dice testing. Aquí sucede algo que me parece a mí súper bacano, y es que a pesar de que usted físicamente esté trabajando en el mismo computador y esté viendo como los mismos archivos, él lógicamente acaba de crear dos proyectos en este momento iguales, pero los va a separar. Es decir, cada proyecto lo va a trabajar por aparte. Un proyecto lo va a trabajar en main y otro proyecto lo va a trabajar en main, en testing. Si yo le digo, miren lo que sucede, si yo le digo git log acá, ¿qué sucederá? Se trajo los commits que yo tenía creados en mi rama main, porque él nunca borra la historia. O sea, Git jamás borra la historia. Yo no puedo borrar la historia porque acá me dice que es la historia de todo lo que ha hecho que venía de la rama main. Adicionalmente, si ustedes miran otra cosa muy interesante que no sucedía, y es que me dice, vea, la cabeza ahora está apuntando a testing y main. ¿Por qué? Porque en este momento estas dos ramas son iguales. Pero entonces vamos de nuevo al ejemplo de Visual Studio Code. Entonces ya tenemos aquí una rama creada que se llama testing. Ya estoy posicionado en ella. Entonces me voy a ir a Visual Studio Code. Voy a minimizar acá. Abro Visual Studio Code, que por aquí lo tengo. Y ahora me voy a cambiar a la rama testing. Si ustedes miran aquí abajo, me dice, vea, usted está en la rama testing. Si hago clic, él me dice, tiene la rama testing y la rama main. ¿Sí? Estoy en la rama testing. Y en la rama testing voy a hacer una modificación. Voy a decir, pongamos un texto acá. Estamos probando nuevas funcionalidades. Listo. Es lo que va a hacer. Y voy a guardar. Control S. Lo acabo de guardar en la rama testing. Voy a minimizar. Me devuelvo para acá. Entonces me devuelvo para mi Git bash. Y le voy a decir, bien, Git status. Y me dice, vea, usted modificó el archivo readme.md. Usted modificó el archivo readme.md. ¿Qué pasa si yo me cambio para la rama main? En este momento estoy parado en testing. Me voy a devolver. Entonces aquí digo git checkout main. No le pongo el -b porque el -b, como lo hicimos ahorita, es para crear la rama si no existe. Entonces git checkout main. Me voy a ir para main. Listo. Y le voy a decir git status. Ya estoy parado en main. Miren que ya estoy parado en main. Git status. ¿Sí? Entonces, miren que acá en el main el archivo también, a pesar, digamos que fue modificado en su estructura. Entonces, en las dos ramas, él básicamente lo que hace es que conserva las modificaciones, pero solamente en uno de ellos lo publica. En este caso, en la rama que llamamos testing. Me voy a pasar de nuevo a testing. Pues git checkout testing.
que es la rama que tengo ahí. Entonces dice switch to branch testing. Entonces le voy a decir git add punto y luego le digo git commit -m tercer commit. Tercer commit. Y enter. Entonces ya aquí le digo git log. Entonces me muestra que acá me dice algo muy interesante y es que miren lo que dice acá. Git log commit. Este es el commit. Me dice la cabeza apunta a testing en el tercer commit. Pero miren que el main no está apuntando ya a la cabeza. Ya el main está un commit atrás. ¿Por qué? Porque lo aplicó a testing. Entonces él separa las ramas. Bueno, veo que alguien levantó, dos personas levantaron la mano. Una persona, Alejandro, adelante. ¿Cómo borra uno una rama? Pues porque si uno está ¿Qué? trabajando en una rama y Sí, es pues, para al tiene final dos ramas, borrarla. como lo estás haciendo el testing, pero ya usted no quiere tener el testing porque ya tiene una definitiva y la quiere borrar. ¿O no se puede? Pero cuando hagas el merge, eso se elimina. Es decir, o sea, en algún momento tenemos que hacer un merge. ¿Qué es un merge? Unir, reconciliar las ramas. Entonces usted lo que hace es un git merge sobre la rama a la cual quiere que los cambios lleguen y de esa manera la otra rama ya queda vacía. Ah, git branch -d. Ahí está, ahí nos lo dijeron. Vea, git branch -d. Y Y el ya con nombre de la ese, rama. Sí. y Git ya lo que branch haya -d. hecho usted en testing y lo que haya hecho usted en main, se Si queda usted, solo a con ver, ¿qué en el pasa? nombre Si que usted usted, eligió. pero si usted lo hace como nos puso ahí Daniel Calle en el chat, se borra la rama y los cambios nunca llegaron al main, si usted no le ha hecho un merge. Porque lo que hace después uno, cuando usted ya tiene los cambios en la rama que quiere y dice estos cambios sí van en definitiva para la rama principal o para la rama main, pues lo que hace es un merge. O sea, uno las dos ramas o las reconcilio, digámoslo de alguna manera. Pero si yo le doy un git branch -d, lo que estoy haciendo es borrando la rama y se perdió todo lo que ahí hubiese. O sea, no quedaría historia de esa rama. ¿Sí? Listo. Con gusto. ¿Quién más levantó la mano por ahí? Jorge. Adelante, Jorge. Gracias. Buenas noches. Buenas Una noches. pregunta, profe. Cuando creaste la rama que le diste -b, ¿hay forma alguna de que cuando yo creo una rama no la cree en su totalidad igual que la que estoy copiando, sino ciertas partes de esa rama, ciertos módulos, ciertos objetos de esa rama? No, no, porque lo que hace, a ver, lo que hace cuando usted crea una rama es lo que hace es que partiendo de la rama en que tú estás, él te genera la otra rama. Lo que hace es una copia espejo de la rama en la que estás parado, básicamente. Y ya tú trabajas los módulos que quieras de ahí. Es posible que no todos los vayas a necesitar, ¿sí? Ok, Entonces, sí, no, él hace un espejo de ahí. ok, Listo. ok. Entonces, Gracias. miren, aquí me dice que entonces en el git log el testing está en la cabeza, pero me dice que el main no lo está. Me voy a cambiar para main. Entonces, git checkout main. Git checkout main. Y le voy a dar un git log, a ver qué me dice. Miren que acá no tengo sino 2 commits. Ya no tengo 3. Los 3 commits los tengo ¿en dónde? En testing. En testing. Entonces, ¿por qué? Porque las dos ramas están una más adelante de la otra. Porque en testing estoy probando. Como el ejemplo de Mercado Libre. En testing yo voy más adelante porque la rama que está en producción es la rama que no tiene la galería de imágenes. Y la rama que está en testing es la rama en la cual yo estoy más adelante porque en esa sí tengo la galería de imágenes que estoy trabajando. ¿Qué sucede? En algún momento uno dice, bueno, lo que está en mi rama de testing ya funciona. O sea, eso está listo, no tiene ningún error, está perfecto. Eso en algún momento tiene que ir ¿a dónde? A mi rama principal. Entonces ahí viene otro comando y es el git merge. El git merge es un comando que lo que hace es reconciliar. O sea, lo que hace es unir dos ramas. ¿Y cómo funciona? Él hace el merge de acuerdo en la rama que esté parado. Si yo estoy parado en main
y le digo git merge de testing, él lo que va a hacer es que me va a traer los cambios de testing y me los va a aplicar a main. Entonces vamos a decir git main, git merge y la rama se llama testing. Listo. ¿Qué hizo él? Es que me trajo todos los cambios que hicimos dentro de la rama testing y me lo pasó ¿para dónde? Para la rama main. Si yo le digo git log, entonces ahora sí me dice, vea, usted de nuevo está en la rama main y su rama main ya está en la cabeza. O sea, ya está al principio. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, de esa manera se manejan ramas. Yo sé que la clase de hoy ha habido mucha información y sé que de pronto sienten que es un poquito pesada, pero este es un tema muy importante y que nos vamos a dar cuenta que lo empezamos a utilizar y día a día, esto es el día a día, esto es el pan de cada día, entonces va muy fácil, pero yo sé que hay mucha información de por medio. Bueno, Tatiana me levantó la mano si no estoy mal, ¿sí? Sí, Adelante, buenas noches. dime. Yo tengo una preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre el merge y el rebase? Pero el rebase es cuando, bueno, lo que pasa es que ese tema yo no lo toco acá, pero el rebase es cuando cambias la base de la rama. Es decir, el rebase a mí me permite, entre otras cosas, por ejemplo, cambiar o eliminar ciertos commits y decir, ese es el primer commit de este, o el primer, sí, el primer commit de esta rama. Sí, o sea, no lo va a tocar acá, pero el rebase te permite hacer otras cosas que el merge no, porque el merge lo que hace es juntarte las dos ramas, simplemente juntó dos ramas, pero un rebase, entre otras cosas, te permite decir, vea, yo puedo quitar tantos commit, no quiero toda esta historia de commit, eso me permite hacer, por ejemplo, un rebase. Ah, ok. ¿Sí? Listo, gracias. Ok, bueno. Entonces, esto es lo básico que necesitamos para trabajar con Git. Entonces, hasta este momento hemos trabajado de forma local en Git. Ahora viene el siguiente paso y es llevar toda esta información que yo tengo acá a GitHub. Necesitamos llevar todos estos repositorios, todo esto necesito llevarlo a GitHub. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces acá vamos a empezar a trabajar con GitHub. Todos tenemos la cuenta de GitHub creada. Sí. O en su mayoría ya tengo una cuenta en GitHub. Bueno, ya somos unos duros en GitHub. Bueno, entonces Sí, señor. vámonos para GitHub. Listo. Esto lo voy a hacer con mi cuenta principal de GitHub. ¿Y cuál es mi cuenta principal de GitHub? Ah, es esta. Me he olvidado. Acá. Listo. Entonces, si nunca hemos entrado a GitHub, esta es básicamente la interfaz que nos presenta. Al lado izquierdo me muestra el nombre del usuario. Cuando entro a github.com, logueándome pues con usuario y contraseña, aquí me muestra el nombre del usuario. Aquí al lado derecho también aparece pues como unos settings del usuario. En la parte inferior me aparece una información o me aparecen los repositorios que tengo como usuario. En este caso, nosotros lo que queremos hacer es crear un nuevo repositorio. ¿Para qué? Porque necesitamos subir esta información que tenemos aquí en Git. Yo quiero subir esa información a GitHub. Entonces necesito crear un nuevo repositorio. Y es lo mismo que acabamos de hacer en local. Es el mismo repositorio que tenemos en local, pero ya lo vamos a tener en la nube. ¿En la nube de qué? De GitHub. ¿Por qué GitHub? No es el único. Hay muchos otros. Porque GitHub es el más usado. Eso hay que decirlo. Hay otro, por ejemplo, que es muy usado, que es GitLab. Es sobre todo muy utilizado para los repositorios de aplicaciones de código abierto. Pero pues otro que es Bitbucket, que es utilizado mucho en empresas, pero bueno, para nosotros GitHub. Entonces, cuando yo creo un nuevo repositorio, le doy clic en crear un nuevo repositorio, él me muestra esta ventana y me dice, vea, crear un nuevo repositorio. Dice acá, ¿quién es el propietario? Entonces, en este caso es como el nombre de usuario. ¿Y cuál es el nombre del repositorio? Le voy a dar cualquier nombre. Le voy a decir prueba Git. Vamos a ver. Ah, prueba Git está disponible. Él me lo dice por acá. Paola, ¿levantaste la mano? Cuéntame. Qué pena. Es que estaba viendo, yo había creado mi cuenta bueno, aquí, pero cuando hicimos en el otro, estaba con otro usuario. Digamos, aquí trabajamos en el computador con mi esposo. No Sí. se puede trabajar, o sea, abrir dos cuentas de Git
porque no nos dejó. ¿Hay No se conflicto? puede. A ver, ¿no se pueden abrir dos cuentas de GitHub o dos cuentas de Git? De No, GitHub. Estamos por otro lado y necesitamos abrirlo por sí, nombre. claro. Porque digamos, ya se hizo, o sea, cuando se iba a hacer la unión, no Ah, dejó. ya. Y ahorita que yo iba a abrir la página, me dice que el correo está inválido, que algo de un token, no sé. Bueno, Pero no yo me ya dejó sé, entrar con sí, ninguno de sí, los dos ya hasta sé eso llegué. porque es. Es porque no, ustedes lo que tienen es un tema diferente. Acuérdame por ahí, si de pronto Daniel se acuerda para que me de ese tema, es porque lo que sucede es que yo no puedo tener dos perfiles o dos credenciales diferentes bajo un mismo Git. Es decir, acá, cuando yo me voy a conectar desde acá a GitHub, él tiene que hacer un proceso y él me va a preguntar por mi usuario y mi contraseña. Si yo la primera vez que entré a Git uní ese usuario y esa contraseña con el usuario de GitHub, la siguiente vez él va a tomar esas credenciales por defecto. Entonces ya no me va a permitir entrar a otra cuenta de GitHub. Pero ¿Cierto? pasó al revés. Yo sí lo creé, o sea, yo sí lo pude unir. Después mi esposo lo fue a hacer y a él Pero no no lo lo... dejó. Sí, Y porque ahorita ya... que estaba trabajando, lo que hicimos ahorita quedó con el usuario de él. Ujú. Y él no había unido con el otro. Pero no, tendría que Juanqui, mirarlo ya ese caso específicamente. O sea, porque algo que sí él no permite hacer es que si yo, por ejemplo, tengo aquí en mi Git y ese Git lo configuro para que se conecte con un GitHub y el día de mañana digo, no, ese Git se va a conectar a otra cuenta de GitHub diferente, él no me permite hacer eso. O sea, No, entre tenemos que comillas, no hacerlo. me permite hacer. Hay que hacer unas modificaciones en Windows, hay que borrar unos archivos de configuración y otro cuentico, pero sí lo permite hacer, pero hay que hacer varios pasos, pues, ¿cierto? Entonces Juanqui, es maluco, pero sí se puede, o sea, sí se puede. Lo que pasa es que directamente no es tan sencillo, ¿sí? Ok. Bueno, Vale, muchas gracias. debo acordarme de eso por ahí para de pronto hacerles un video de cómo se arregla ese problema, para que sigan los pasos. Listo, Bueno, vale, muy amable. Gracias. ok. Dani Entonces, Calle iba a hablar. ¿quién? no, solamente quería agregarte, Juanqui, que en la parte de configuración, tú puedes configurar un usuario general para todos los repositorios que crees o puedes configurar un usuario local. Entonces, por ejemplo, tú en tu máquina puedes trabajar repositorios personales y repositorios de trabajo. Entonces, en el Ujú. caso, pues incluso lo hago puntualmente yo. Finalmente tengo varios proyectos en el computador y lo que hago yo es decirles que para cada proyecto me maneje un usuario predeterminado. Entonces se podrían separar los dos repositorios de ellos dos y crearle a cada uno un usuario predeterminado para eso. O sea, Eso. la parte, mejor dicho, eso ya sería en la parte de configuración. Entonces yo creo que es en el transcurso de esta semana, como ambos son de mi equipo, yo les puedo colaborar para que creemos. Y si algo en el proceso, creamos un videito y lo compartimos con todos por si en algún momento llegan a necesitar crear o tener un usuario o diferentes usuarios en en una misma máquina, porque sí lo permite hacer, pero entonces Ah, haciendo bueno. local de cada repositorio. Acuérdate que cuando tú le das git init, tú creas un repositorio. Ujú. Entonces, cada vez que tú haces ese git init o git clone, básicamente estás creando un repositorio independiente. Y a cada uno de esos repositorios le puedes dar un usuario y una clave, bueno, un token. Ahí ya tocarías con los tokens, pero ya se podría hacer de esa manera. Entonces, sí se... Sí puedo hacer el video porque nunca lo he utilizado así, Daniel. O sea, yo sé que sí se puede hacer un proceso para borrar las credenciales de Windows y volver a conectar con otro repositorio, pero si puedo tener dos credenciales diferentes a dos repositorios diferentes en la misma máquina, excelente. Incluso yo tengo mi GitHub para global y para un solo repositorio tengo un GitLab con otro usuario. Entonces le digo que localmente solo me trabaje para ese repositorio GitLab y para el resto Ok, GitHub, por ejemplo. Entonces ok, sí lo no, podemos hacer perfecto. esta Cuando semana con ellos. puedas, Si algo comparto. nos tirar la mano ahí. Bueno, listo, continúa entonces acá. Entonces resulta que estamos creando un nuevo repositorio. ¿Para qué ese nuevo repositorio? Para poder subir los cambios que tenemos aquí en este Git, en este repositorio local.
Entonces, aquí dice el propietario y el nombre del repositorio. Los nombres de repositorio lo único que piden es que no deben tener espacios en blanco. Y creo que no pueden empezar por números, pero no estoy totalmente convencido de eso. Pues nunca lo he probado. Pero entonces lo llamé prueba Git. Ese es un nombre del repositorio. Es decir, que así lo vamos a encontrar en Internet con este nombre de repositorio. Luego me dice que si quiero colocar una descripción del repositorio, yo nunca lo hago, pero uno podría pues colocar una descripción que es opcional, que es público. En GitHub se pueden tener repositorios públicos y privados. Para nosotros, pues para que todo el mundo conozca lo que el trabajo que estamos haciendo, lo más importante es tenerlo público. Algunas organizaciones tienen repositorios privados para que solamente las personas de la compañía puedan verlo, todo eso. Luego me dice, adicione un README file. Ese README file nosotros ya lo creamos. ¿Se acuerdan que lo creamos y el que venimos trabajando? Nosotros lo tenemos. Pero normalmente cuando uno crea un repositorio en GitHub, siempre se recomienda crear un README. Y ese README es un README MD, el cual contiene la información que yo les decía. Quién creó el repositorio o el proyecto, qué herramientas requiere el repositorio o el proyecto para ser instalado, cómo se utiliza el proyecto, básicamente es eso. Y lo demás por ahora lo vamos a dejar tal como está. No vamos a utilizar Gitnor, que eso por ahora no nos interesa. Lo vamos a dejar como está. Entonces le decimos crear repositorio. Aquí en la parte de abajo. Dice que está creando el repositorio y luego me llega a esta pantalla. Entonces aquí me dice, bueno, usted acaba de crear un repositorio. ¿Usted qué quiere hacer? Crear un repositorio nuevo en la línea de comandos. Es decir, él me dice, haga estos comandos, ejecute estos comandos en su Git bash. Haga un git ini, haga un git add a un readme-md, haga un commit -m, primer commit, Pero esto es un repositorio nuevo. No, porque yo lo que quiero hacer es llevar un repositorio existente, que lo tengo acá, quiero llevar un repositorio existente a GitHub. Entonces, digamos que pues a mí no me interesa tanto que sea un repositorio nuevo. Yo lo que quiero es hacer un push. Aquí ya lo que hacemos es un push, no un commit, sino que hacer un push de un repositorio existente desde la línea de comandos. Y aquí básicamente es dejarnos guiar por Git, por los comandos que nos dice Git. Entonces me dice, vea, ¿qué vamos a hacer? Esto está muy pequeño. Entonces me dice, va a coger esta línea que aparece acá y la va a pegar línea por línea en su línea de comandos. Esto a todos nos va a parecer diferentes. ¿Por qué? Porque mi nombre de usuario en GitHub es NeoRxN y el repositorio que acabo de crear se llama prueba Git. Pero alguien podría decir, no, pero es que mi nombre de usuario es Pepito Pérez y el repositorio lo acabo de llamar como prueba. Simplemente es eso. Entonces, esto va a ser diferente dependiendo de nuestro nombre de usuario y de cómo llamamos el repositorio. Bueno, entonces lo que hago es copiar todo esto que él me diga. Esto lo voy a copiar, me vengo para acá, donde estoy trabajando, en mi repositorio local y lo voy pegando. Es lo que voy a hacer. Lo pego cuando le da la gana de copiar, que eso sí, no sé a veces por qué me molesta tanto cuando voy a copiar. Copiar y pegar. Listo. Entonces, Enter. Listo. ¿Qué hizo él ahí? En este primer comando, dijo que adicionó un repositorio remoto al origen. O sea, este es el origen, digámoslo así. Es lo que acaba de decir, es que me está uniendo mi repositorio local con un repositorio remoto. ¿Qué repositorio remoto? Con este. O sea, este Git me lo está uniendo, este repositorio Git me lo está uniendo con un repositorio que se llama prueba Git. Luego, ¿qué es lo que él me dice que haga? Entonces seguimos por acá. Aquí me está diciendo, vamos a cambiar el nombre de su rama principal a main, por si no la tengo como main. Digamos, si en mi rama principal en este momento se llama master y le digo git branch -m main, entonces lo que va a hacer él es que me la va a cambiar a main. Entonces le digo copiar. Pues, no tengo ningún problema, no le va a hacer daño porque lo haga, pues igual la mía también ya llama main. Pues, lo pego acá. Listo. Y luego me dice, seguimos copiando y me dice git push origin main, git push -u origin main. ¿Qué va a hacer aquí? Me va a coger los cambios que tengo en mi repositorio local
y los va a pushear o los va a llevar a mi repositorio origen, que es el que tengo en GitHub. Entonces, de una, vamos a ver qué hace. Me vengo para acá y lo pego. Si es que pega. Pegar. Esto no pega a veces. A ver, vamos a copiar que no lo cogió ahí. Copiar. Pegar. Listo. Listo. ¿Y qué hizo él? Básicamente se conectó desde mi repositorio local a mi repositorio remoto y envió todos los datos que tenía localmente, los envió a GitHub. Aquí básicamente me hizo como un resumen de lo que hizo, dijo que subió 9 objetos, bueno, que subió todo al 100%. Básicamente me está diciendo ya, o sea, ya está eso ya colocado en GitHub. Entonces, vámonos de nuevamente a GitHub a ver si lo que me dicen es cierto. Lo tengo acá. Entonces, prueba Git. Y miren lo que sucedió. Como ya hicimos un push al repositorio, ya me dijo tercer commit, que fue el último commit que hicimos. En el README-MD, esto es un texto de prueba, estamos probando nuevas funcionalidades. Y de esa manera hemos creado nuestro primer commit. Perdón, nuestro primer push a un repositorio de GitHub que está en la nube. De esa manera debería funcionar sin ningún problema. No sé si alguien tiene levantado por ahí la mano. Manuel tiene levantada la mano. Cuéntame. Sí. Quería preguntarle cuál es el comando que usted utiliza para copiar desde el bash, porque aquí estoy dándole control C y la verdad no se deja copiar. No, eso no Pues se deja uno copiar. finalmente- Eso no se deja copiar. Aquí en GitBar lo que yo hago es que le doy clic derecho. Mira, no, yo no tengo ningún comando. Yo selecciono el texto. Por ejemplo, selecciono acá. Clic derecho, copiar. Y me vengo para acá y le digo pegar. Porque, a ver, ya lo intenté. O sea, sí, es que yo ya lo he intentado. Con control V no funciona. Lo que pasa es que si lo Control haces con C, control, control V no funciona. no funciona. Utiliza ese Creo shift Siempre que toca así. Control Shift Control Shift V, V creo. no funciona. Que debería Ah. funcionar cuando Juanji, son consolas de Linux. Shift insert. Shift Insert. Sí, o sea, le das control C y shift insert en git bash y te debería funcionar. ¿Dónde está el insert? Clic derecho. Ah, es Shift Insert, vea. Es que sí, conoce bastante Git Bash. Shift Insert, pero me funciona una vez y no dos veces. Sí, señor, tiene toda la razón. Nunca lo había hecho, siempre lo he hecho con clic derecho. Pues con clic derecho me funciona, entonces lo hacía así. Para serle sincero. Sí, yo lo hago con no sé cómo se llama, con la bolita del mouse. Pues Ah, la presión y le suelto. también funciona, vea, lo acabo de aprender. No, no es que ustedes saben mucho de esto, no sabía. Listo. Entonces, ya en este momento que hemos creado nuestro primer repositorio en GitHub y hemos hecho el primer push. O sea, que ya tenemos un repositorio creado en la nube, que fue el repositorio que vemos acá. Básicamente ese es el procedimiento que hay que seguir. Entonces, ya sabemos Muchas hacer. gracias. Con gusto. Entonces ya sabemos hacer, ya sabemos trabajar con Git localmente, ya sabemos conectar repositorios locales con repositorios en GitHub y ya sabemos enviar datos de un repositorio local a un repositorio en GitHub. Hay algo que es muy importante y es el hecho de que yo puedo controlar qué información va en mi repositorio. Pero muchas veces nos encontramos con el dilema de que nosotros queremos colaborar a un repositorio de otra persona, a un repositorio de terceros, en el cual nosotros no obtenemos ningún nivel de acceso. O sea, nosotros no podemos hacer push allá, no podemos colocar nuestros cambios allá. Entonces, se da algo que son las pull requests. Entonces, vamos a ver el tema, que es un tema muy importante porque eso hace parte de uno de los puntos del reto. Vamos a hablar de las pull requests. Vamos por acá primero a mi presentación. Listo. Y vámonos por acá. Entonces, eso realmente le decimos pull request, pero se llaman solicitud de incorporación de cambios. Y básicamente una solicitud de incorporación de cambios es cuando yo quiero
colaborar con un proyecto de código en el cual yo no tengo acceso. Y ese proyecto de código está hosteado en GitHub o en alguna plataforma, pues porque todas las plataformas como GitHub, GitLab, Bitbucket, todas utilizan el mismo concepto. Me permiten a mí solicitar a una persona o a un equipo de desarrollo que tengan en cuenta los cambios que yo he hecho para que lo adicionen a su proyecto. ¿Sí? Yo quiero, resulta y sucede que estamos con el ejemplo del Mercado Libre. Entonces resulta y sucede que a mí me parece que el proyecto de Mercado Libre es muy bacano y yo quiero colaborar con ellos. Me di cuenta, por allá navegando en la página de ellos, me di cuenta de que todos los símbolos de moneda están en dólares cuando ellos venden en pesos. Es un error pequeño. Y yo dije, no, eso no debe decir USD porque esos son 10.000 pesos. Eso no es USD porque es 1.000.000 de pesos. Eso debe decir signo de pesos. Y yo dije, yo sé cómo se arregla ese problema, pero yo no hago parte de la organización de Mercado Libre para poder arreglar ese problema. Pero yo puedo entonces recurrir a hacer una solicitud de incorporación de cambios o un pull request. Y es básicamente decirle a ellos, venga, es que yo hice estos cambios en su proyecto, revíselos. Y si a usted le parece que están bien, pues entonces por favor publíquelos si usted quiere. Entonces yo simplemente le estoy solicitando a otro para que me publique los cambios en un proyecto que no me pertenece. Entonces aquí nos dice, en su forma más sencilla, las solicitudes de incorporación de cambios son un mecanismo para que los desarrolladores notifiquen a los miembros de su equipo que han terminado una función. Entonces dice, una vez la rama de la función está lista, el desarrollador realiza una solicitud de incorporación de cambios mediante su cuenta en GitHub. Entonces, para este ejemplo, les voy a copiar esto acá. Para este ejemplo, por favor, todos estando dentro de su GitHub o en el navegador donde están logueados en su GitHub, o sea, necesitamos estar dentro de nuestro GitHub, vamos a ir a esta dirección o a esta URL. Se las voy a copiar por el chat para que por favor ingresemos todos a esa URL. La voy a copiar acá. Listo, yo ya estoy aquí y deberíamos estar viendo esto. Listo. Todos hemos podido ingresar o estamos ingresando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a hacer un pull request. Que básicamente es para que otra persona nos autorice un cambio. Entonces, en este momento estamos entrando al GitHub de DevTools Academy, o sea, nuestro GitHub, y ahí tenemos un repositorio dentro de ese GitHub que se llama pull request demo. Listo, básicamente es eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de que estemos ahí? Entonces, este es el ejemplo. Hay dos formas de hacer un pull request. Uno a través de la interfaz web de GitHub. O sea, directamente yo puedo hacer la pull request desde acá, editar los archivos desde acá y solicitar que se haga un merge o solicitar la pull request al repositorio de DevTools. Pero nosotros somos más bravos, somos más duros. Nosotros lo vamos a hacer haciendo un fork del repositorio, ¿cierto? Que me gusta más, porque de esta manera yo tengo más control localmente de lo que estoy haciendo en el repositorio. Entonces, para este ejemplo, hemos puesto los pasos de lo que debemos hacer y los vamos a seguir. Lo que vamos a hacer es seguir los pasos, nada más. Entonces, miren, para hacer una pull request, ¿qué vamos a hacer? Todo lo vamos a hacer. Entonces, primero, vamos a hacer un fork a este repositorio. Listo. Entonces, lo va a hacer un fork. Yo estoy en mi cuenta, miren que yo estoy en mi cuenta de GitHub, ¿cierto? Entonces, le voy a hacer un fork. Aquí me dicen, le va a hacer un fork a DevTools Academy. Listo, le hago un fork. ¿Cómo lo va a llamar? Bueno, esto no. No me va a dejar acá. Denme un segundito. Bueno, aquí les debe aparecer su nombre. Entonces van a elegir su nombre. ¿Sí? Van a elegir su nombre ahí o el nombre del usuario. Y yo, mientras ustedes hacen eso, y luego le van a decir create fork. Déjenme acá. Yo a ver qué hago.
Daniel, ya que vos estás ahí, te hago una pregunta. ¿Yo puedo hacer el pull request siendo que ya tengo uno? ¿O tendría que crear, o tendría que borrar eso en mi GitHub? Yo creo que no te dejas por lo que tú eres directamente uno de los contributores, o sea, de los contributors dentro de este. Sí, es que eso estoy viendo. Entonces, no sabría ser. Tú lo puedes hacer y vas haciendo los Ok, pasos para que ellos lo vean y pues, te comparto pantalla y yo explicando con Exacto, el tuyo. exacto. Deja de compartir pantalla y yo la hago Listo, roja. voy a dejar de compartir acá. Dame un segundo, yo lo abro acá entonces. Ok. Creo que ya me ves, ¿sí? Sí, ya estoy viendo tu pantalla. Ok, entonces, Daniel nos va a ayudar acá con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un fork. Entonces, en la parte superior derecha de la pantalla vamos a encontrar la opción de fork. Vamos a hacer clic ahí. Luego, él nos dice dónde vamos a crear ese pull request, en qué cuenta, o cuál es el propietario. En este caso, es la cuenta de cada uno. Debe aparecer ahí. En este caso, aparece Daniel Calleco. Entonces, le decimos Daniel Calleco y el nombre del repositorio. Dejamos por defecto el que aparece ahí. No lo vamos a cambiar. Pull request demo, listo. Y luego, al final, le digo create fork. Al crear el fork, él básicamente lo que va a hacer es que me va a crear un repositorio en mi GitHub que se llama pull request demo. ¿Qué debo hacer ahora? Lo tengo que clonar o lo tengo que bajar a mi equipo local. Entonces, cuando ya estamos ahí, ya miren que ya lo tengo en el directorio Daniel Calleco, o más bien en el GitHub de Daniel Calleco, pull request demo. Ya lo tengo ahí, lo tengo copiado a mi local. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir donde dice code. Exacto. Y luego voy a decirle copiar. Dice HTTPS clone, exacto. En HTTPS y le doy en copiar. Listo. Me voy para la línea de comandos donde tengo mi git bash. ¿Lo puedo hacer desde Visual Studio Code? Yo no tengo Sí, Git Bash claro. aquí. Sí, sí, Ok, dale. Que es una consola igual, me sirve. exacto. Colocémoslo acá. Donde quieras. Eso. Listo. Bueno. Listo. Y ahí lo que vamos a hacer en nuestro git bash, en este caso lo está viendo una consola de Visual Studio Code, pero es igual. Entonces en nuestro git bash le vamos a decir git clone, git espacio clone y la URL que acabamos de copiar. Entonces la estamos clonando. Entonces le damos enter. Listo. Si yo en este momento ahí le digo ls, él me debe mostrar que existe en la directorio, eso, ingresate al directorio, al repositorio, al pull request. No, ¿cómo si no lo hay? CD, pues sí, no, entrate ahí a pull request demo, eso, Pero. eso. Si yo le doy ahí ls, él me dice que hay un archivo readme md. Entonces, ¿qué me dice? Cree una nueva rama que identifique los cambios hechos ahí. Entonces, vamos a crear una nueva rama. Y esa rama va a ser las iniciales de nuestros nombres. Entonces la rama la vamos a llamar git checkout -b y las iniciales del nombre. Exacto. Y enter, ¿sí? Y enter, claro. Y luego, estando en esa rama que se llama DC, en este caso se llama DC, vamos a modificar el archivo readme.md. Y al abrirlo,
ustedes van a encontrar que ese archivo es el mismo que yo estoy leyendo desde Git. Pues exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Al final del archivo, vamos a colocar, aparece mi nombre, el nombre de cada uno. En la creación de la rama del nombre, sí. Lo que hay que hacer es crear una rama y que esa rama sean las iniciales de tu nombre. Dices git checkout -b. En el caso de Daniel Calle, entonces puso DC. En el caso mío hubiera creado la rama como JGZ. ¿Cierto? En el caso tuyo, Juliana, entonces J, Listo, es crear esa rama, listo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, editamos los cambios. Eso, get checkout -b, inicial nombre, inicial apellido. Perfecto, así como lo explicas. Entonces, listo, editamos los cambios en el README-MD. ¿Cuáles los cambios? Es que al final van a colocar su nombre. Ahí, por ejemplo, ya está el mío puesto, entonces Daniel acaba de colocar él, Daniel Calle. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Necesitamos hacer un push para subir los cambios. Obviamente, primero necesitamos hacer un commit porque necesitamos cometer esos cambios localmente en esa rama y después un push. Entonces, vamos a la consola. Guardo. Guardo, obviamente, sí. Ya guardé, ya Guardo. guardé. Voy a la consola, le doy un git status para saber qué ha pasado ahí. Le doy un git add punto y le doy un git commit -m que pueda decir agregué mi nombre. Y enter. Y enter. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es que como ya tengo un commit en esa rama, necesito hacer un push desde esa rama ¿a dónde? A mi repositorio en GitHub. Entonces lo que hacemos es un push al repositorio. Entonces hacemos git push origin, que es la rama, digamos, de principal, digámoslo así, origin, desde la rama la cual estoy haciendo. En este caso, la rama de Daniel se llama DC. Entonces, tendríamos que hacerlo cada uno de la rama de cada uno. Git push origin JG, git push origin, Listo. Y le damos enter. Listo. Si ustedes van en este momento a GitHub y verifican, se van a dar cuenta que tienen una rama con el nombre desde introducir el nombre. A ver, agradecería mucho si podemos volver a hacer los pasos desde introducir el nombre. Cuando dices introducir el nombre, es exactamente desde qué parte, desde que pusimos el nombre de la persona. Yo creo que desde acá, Juan. Ah, sí, o sea, desde ahí es simplemente modificar el archivo. Obviamente, recuerden, antes de hacer eso, desde que llamaron a lista, eso la vamos a repetir. Espere que la vamos a repetir en 5 minutos. Primero deben crear la rama. O sea, ustedes descargan el repositorio con git clone. Crean la rama. Cuando crean la rama, modifican el archivo dentro de la rama. Cuando modifican el archivo, entonces ahí sí hacen un git add para poder adicionar los nuevos cambios del readme.md, luego un git commit y por último hacen un git push de esa rama a su repositorio de GitHub. Son como los pasos. Lo que pasa es que, listo, esos son los pasos que llamo hasta el momento. Listo. Verifica, Daniel, si ya tenés la rama, entonces en tu GitHub ahí, si me colaboras. Sí, señor. Listo, entonces ya él tiene una rama. Él ya tiene una rama, dale main, ahí está, ADC, listo. Entonces miren, DC dice, DC had recent pushes less than a minute ago. Y dice, compare and pull request. Entonces lo que hay que hacer ahí es básicamente hacer clic en el botón que dice compare and pull request. ¿Qué va a suceder? Básicamente, bueno, ahí puedo colocar, agregué mi nombre y él va a decir, y luego le decimos create a pull request.
Dale clic ahí, por favor. Listo, ya creaste el pull request, ¿cierto? Correcto. Ok. Bueno. Listo. Entonces ahora, Daniel, dame otra vez el control de la pantalla, por favor. Ok, muchas Pues, gracias. Y vamos a darle compartir pantalla. Listo, compartir. Ahora están viendo de nuevo mi pantalla, ¿cierto? ¿La están viendo? sí, señor. Bueno, entonces ahora ya sucedió. Ustedes ya solicitaron un pull request. Si ustedes se dan cuenta, este proyecto ya lo han forqueado 29 personas y 6 personas me han hecho solicitudes de pull request. O sea, hemos hecho el proceso. Ya aquí yo como administrador, como ustedes no son los administradores del repositorio, sino que es DevTools, yo tengo acceso a ese repositorio, entonces yo puedo administrarlo. Entonces digo, ah, bueno, miremos quién me ha hecho pull request. Entonces aquí dice, agregué mi nombre. Doy clic en él. Dice, esta branch no tiene conflictos. Yo le puedo contestar a la persona y decir, excelente. Y merge and pull request. Y así lo puedo hacer. Ah, bueno, luego le digo confirm merge. Y así lo voy a hacer con todos los pull requests que me aparezcan acá. Tengo 6 todavía. Si yo me voy para code, o sea, donde estamos trabajando, miren que aquí ya apareció el otro nombre, ¿cierto? Si yo sigo haciendo, y esta persona, Yulitza, por ejemplo, no es administradora de este repositorio, pero me hizo un pull request. Si lo sigo haciendo así para cada uno de ustedes, de la misma manera los voy aprobando acá. Pero, bueno, aquí hay, vamos a ver en las otras. Dice que hay un problema, un conflicto. Pues no va a mirar. Juan, es porque el archivo original ya quedó modificado. Entonces nos tocaría a todos nosotros jalar esos cambios que quedaron modificados para resolver Sí. el conflicto y volver a empujar. Sí, hay que hacer un git. Tienes toda la razón. Primero hay que hacer un git pull. Listo. Pero básicamente, o sea, no se preocupen, básicamente ese es el proceso para hacer un pull request. Nosotros ya como seríamos los encargados de aceptar el pull request como tal, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso que hace para hacer un pull request. Bueno, yo creo que es todo por esta noche. Creo que fue mucho contenido. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, que hayan aprendido bastante y me disculpan por todo lo malo. Muchísimas gracias. De verdad que sí, muchas gracias por acompañarme hoy. ¿Qué preguntas Recuerda tenemos? ¿Qué dudas? detener la Recuerda exacto, detener la Detengamos grabación. acá. ¿Y de dónde se detiene? Pausar, En el detener